Buenas noches, profesora y compañeros todos. En esta oportunidad nos ha tocado hacer un video sobre los cambios y la permanencia política, económica y sociales ocurrida entre los años 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy, todo lo cual le permite el desarrollo de su interpretación histórica. Comencemos. En esta oportunidad, la introducción sería el periodo comprendido entre 1930 y 1990. Fue uno de los más complejos y decisivos en la historia del Perú contemporáneo. Durante estas 6 décadas, el país vivió momentos de gran agitación política, como golpes de Estado, dictaduras militares y breves experimentos democráticos, que muchas veces no lograron considerarse a nivel económico. Se sucedieron modelos contradictorios desde la intervención estatal y las reformas estructurales del gobierno de Velasco Alvarado, hasta la apertura al mercado libre impulsada en los años finales de los 80. A nivel social, se evidenció una creencia de participación de sectores tradicionalmente marginados, especialmente campesinos, obreros y mujeres, aunque también se asentaron los conflictos sociales y regionales, especialmente con la emergencia de movimientos como el Sendero Luminoso. Fue una etapa marcada por reformas, conflictos internos, avances en derechos sociales, pero también de retrocesos y exclusión. Como pregunta tenemos, ¿cómo influyeron los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales entre 1930 y 1990 en la configuración del Perú actual? A pesar de los numerosos intentos de modernizar el país y hacerlo más inclusivo, muchas estructuras heredadas del pasado colonial y republicano continuaron presentes, como el centralismo limeño, las desigualdades económicas y la exclusión de la población indígenas y rurales. Todo este proceso de cambios y permanencias han dejado una huella profunda en la construcción del Perú actual, como instituciones, problemas y aspiraciones que aún tienen raíces en este periodo. Analizar este tramo de nuestra historia permite entender no solo lo que fuimos, sino también los desafíos que seguimos enfrentando como sociedad. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera para que explique el desarrollo uno. Desarrollo uno. Uno de los cambios más marcados ocurrió durante el gobierno de Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975, quien impulsó un modelo de economía estatista y se nacionalizaron sectores estratégicos como la minería, el petróleo, las telecomunicaciones, y se llevó a cabo una ambiciosa reforma agraria, que así redistribuyó tierras de los grandes hacendados a las comunidades campesinas. Esta transformación buscaba romper con el modelo oligárquico que había concentrado el poder económico en una élite criolla. Se intentó dar protagonismo económico al campesinado, al Estado y empresas públicas. Sin embargo, la falta de planificación, la corrupción y la crisis internacional en los años 70 hicieron que este modelo no lograra sus objetivos a largo plazo. La reforma agraria, por ejemplo, no fue acompañada por asistencia técnica y acceso a mercados, lo que provocó la caída de la productividad en el agro. Con el retorno a la democracia en 1980, el país enfrentó otra época crítica, una grave crisis económica durante el primer gobierno de Alan García, entre los años 1985 y 1990. Se aplicó una política económica populista con control de precios y nacionalización de la banca. Al principio, estas medidas generaron cierto crecimiento, pero luego provocaron una de las peores hiperinflaciones en la historia del país, con un alza de precios de más de 7.000% y un colapso del poder adquisitivo. A esto se sumó la pérdida de reservas internacionales y el aislamiento de los organismos financieros internacionales. Paso a mi compañera. La alternancia entre los gobiernos civiles y militares marcó una constante en la vida política peruana del siglo XX. Tras el derrocamiento de Augusto Leguía en 1930, se inició un siglo de inestabilidad institucional, como figuras como Sánchez Cerro, Benavides, Manuel Odría y más adelante los gobiernos militares de Velasco Alvarado en 1968 a 1975 y Francisco Morales Bendezú de 1975 a 1980. Esas dictaduras interrumpieron procesos democráticos y concentraron el poder en las Fuerzas Armadas, muchas veces justificando con discursos de orden y reformas necesarias. A pesar del carácter autoritario,
de esos gobiernos, especialmente el de Velasco, se impulsaron reformas estructurales desde el Estado que promovieron una cierta inclusión simbólica de sectores rurales e indígenas. Reconocido por primera vez como parte activa del país, se promovió la identidad cultural andina. El quechua fue declarado idioma oficial y se buscaron nuevas formas de integración nacional. No obstante, estas medidas no lograron erradicar la exclusión estructural ni resolver las brechas sociales profundas. Este siglo de inestabilidad e exclusión política sentó las bases para el malestar social que estalló con violencia en los años 80, cuando grupos como Sendero Luminoso surgieron como respuesta radical a un sistema que ignoraba a la mayoría de los rurales. Así, la violencia política fue también una consecuencia de estas permanencias históricas no resueltas. Le doy paso a mi compañera para que diga algo. Conclusión. Las reformas económicas del siglo XX no lograron transformar de manera sostenible la estructura productiva del país, a pesar de esfuerzos como la reforma agraria y la nacionalización de sectores estratégicos. El Perú siguió dependiendo de la exportación de materias primas, una permanencia que limita hasta hoy un desarrollo verdaderamente sostenible e inclusivo. En la social, los cambios como la migración de campo a la ciudad y la mayoría acceso a la educación permitieron la emergencia de nuevos sectores sociales, especialmente en las ciudades. Sin embargo, la exclusión histórica de las poblaciones indígenas, rurales y empobrecidas siguió presente, evidenciando que muchos avances fueron solo parciales. La violencia política de los años 80, con la aparición de movimientos armados como Sendero Luminoso, fue consecuencia directa de décadas de desigualdad, pobreza extrema y ausencia del Estado en el personaje del país. Comprender los cambios y permanencias entre 1930 y 1990 no solo es clave para entender el presente, sino también para construir un futuro más justo con memoria, equidad y participación real de todos los peruanos y peruanas.